Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos y a todas en el Reino Unido, Europa, Ecuador y en cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo y sus integrantes, les agradecemos mucho por participar con nosotros. Seguimos con nuestro programa y hoy tenemos a una investigadora democrática feminista, Gabriela Gallardo. Antes de continuar con nuestro programa, queremos recordar a toda la audiencia que este 15 de octubre se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones anticipadas de Ecuador. Queremos tomar la ocasión para hacer un llamado a todos los ecuatorianos residentes en el exterior a participar a este evento democrático y que se podrá realizar de manera presencial. Así que no se olviden de consultar su recinto electoral. Mi nombre es María Calle y me encuentro en Italia. Abrazos y bienvenidos. El tema de hoy será urgencia de eliminar a las izquierdas. Recordamos que Gabriela Gallardo es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en estudios del desarrollo en la especialización en géneros por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam. Además, tiene un PhD en género y desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas en México y un posgrado por la Universidad de Groningen en Países Bajos. Cuenta con experiencia en investigación sobre género, juventudes y democracia. Dicho esto, ahora le damos la palabra a Gabriela, recordándole que cuenta con el tiempo para exponer a su tema y sucesivamente responder a las preguntas que surjan por Zoom y todos los medios digitales que nos retransmiten. Bienvenida de nuevo a nuestro programa, Gabriela, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, María, y qué gusto poder estar esta noche con ustedes. Bueno, yo me encuentro ahorita en Ámsterdam. Como les estaba comentando, mi currículum vivo entre México, Ecuador y los Países Bajos. Y bueno, ahorita me encuentro acá. Recién estuve en Ecuador, llegué hace 2 días, entonces estoy como también como sintiendo las elecciones con el cuerpo, porque una cosa es como que lo que nos llega estando en el exterior y otra cosa cuando estamos en el país, ¿cierto? Como que se escucha, se siente un poco el ambiente, diría yo. Entonces, bueno, quiero hoy contarles un poco sobre las elecciones. Como bien lo mencionaba María, nos encontramos ya en una segunda vuelta en Ecuador. Son elecciones súper importantes, dado que se da en este contexto de la muerte cruzada, algo que por primera vez en la historia del país sucede, lo cual también creo que es importante analizar porque no deja de ser importante para las izquierdas pensar también esto de la muerte cruzada, ¿por qué se dio? Diría que es también un resultado de la unión y la presión que existió de parte de las izquierdas, principalmente. Y bueno, entonces en este marco yo lo que les quería traer como el día de hoy para conversar esta noche es hablar un poco sobre el movimiento feminista en Ecuador, sobre todo a propósito del 28S, el movimiento indígena, creo que es clave en esas elecciones, y el movimiento ecologista, más aún cuando tuvimos una primera vuelta discutiendo sobre el Yasuní ITT. A esto hay que sumar como las dos posiciones políticas que nos encontramos, dado que en estas elecciones no es que estamos decidiendo solamente entre 2 candidatos, entre el candidato Daniel Noboa y la candidata Luisa González, sino que estamos decidiendo por 2 posiciones políticas e ideológicas completamente distintas. Es decir, el proyecto político que plantea Daniel Noboa al que plantea Luisa González en relación a un proyecto de izquierda es evidentemente distintivo. Entonces, creo que lo podemos como ir entrando a la discusión sobre estos 2 proyectos, qué dicen estos 2 proyectos sobre su plan de gobierno y también lo que se ha dicho desde una representación más sustantiva y subjetiva, simbólica. Y cuando me refiero a esta representación simbólica, es en relación a lo que dicen en los medios, es decir, sus declaraciones que han tenido en las últimas semanas de las elecciones, y también la representación sustantiva, que en cambio se refiere más a las propuestas que están teniendo, sobre todo en sus planes de gobierno, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que los candidatos y las candidatas mencionan ciertas posiciones que ni siquiera se encuentran dentro de sus planes de gobierno o que ideológicamente se encuentran en contra de sus partidos políticos. Por ejemplo, no olvidemos cuando Guillermo Lasso, en la segunda vuelta de las anteriores elecciones,
Tuvo una posición mucho más cercana al feminismo. De hecho, tuvo asesoras como Silvia Buendía, una feminista reconocida en Ecuador, tuvo mensajes incluso mencionando a mujeres trans y muy a favor de una postura LGBTIQ+, a favor de sus derechos, una posición más queer, diría yo. Y realmente cuando se leía su plan de gobierno se denotaba un plan de gobierno netamente católico, conservador, muy en contra de una agenda a favor de las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Entonces, digo esto como para que decir la importancia, que es también ver lo que están diciendo, a lo que realmente también están planteando en sus propuestas, como para que tengamos clara la película y digamos, bueno, puede ser que es porque necesitan tener nuestros votos o porque realmente sí es algo con lo que creen y con lo que consideran está alineado a su proyecto político en caso de que llegaran a ganar, ¿no? Porque tienen que pensar en realizar un plan nacional de desarrollo, un plan nacional de gobierno en el que tienen que establecer lo que pusieron en su plan de gobierno, porque esto es lo que establece también la Constitución y aparte es una causal para la muerte cruzada. Con esto vamos a empezar con el movimiento feminista, que me parece oportuno, dado que el 28 de septiembre tuvimos este Día Internacional del Aborto, y creo que es un tema importante de ponerlo sobre la mesa, porque pudimos ver la masividad de mujeres que salieron a las calles y también niñas que salieron a las calles, tanto en Quito como en Guayaquil, aparte que pude como conocer que también en diferentes provincias hicieron ciertos eventos, por ejemplo Esmeraldas tuvo un evento en relación con el tema del aborto, y así como en distintas ciudades hubieron como también una réplica de movilizaciones mucho más pequeñas o eventos simbólicos para discutir el tema, ¿no? En Cuenca también. Entonces, esta marea verde, porque digo marea verde porque así empezó en Argentina, ha ido creciendo, y si bien Ecuador no es Argentina, y creo que es importante también mencionarlo, creo que es algo que está viniendo con fuerza y que se nota todavía en las nuevas generaciones, que son las personas que salen mucho más a marchar. De hecho, de acuerdo a una encuesta que se realizó en el año 2019 sobre una encuesta de juventudes, en esta se notaba que las personas más jóvenes se encontraban mucho más cercanas a una agenda feminista que los jóvenes que tenían, por ejemplo, más de 25 años. Y los y las que tenían menos de 25 años eran quienes se encontraban mucho más afín a una agenda feminista, a favor sobre todo del tema del aborto y también a una agenda pro LGBTIQ+. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que así no queramos. De hecho, a veces me decían como, ¿por qué a veces tú hablas con lenguaje inclusivo? Y yo decía, bueno, si quieren, no hablo con lenguaje inclusivo, pero las nuevas generaciones lo van a hacer, ¿no? Porque es algo que eminentemente está pasando en el mundo, y eso está pasando, y lo demostramos con los datos que ustedes pueden ver en la segunda encuesta de estudios sobre juventudes y política. De hecho, en Ecuador solo ha habido 2 encuestas de juventudes, y esta fue la segunda en el año 2019, y vemos esta tendencia, ¿no? Aparte, porque a veces dicen, no, el feminismo no es algo que está pasando en el Ecuador. Digo, bueno, pueden salir a las marchas a ver cómo es. No es de Argentina, obviamente, pero hay una movilización que cada vez está creciendo, y que esto se lo puede comprobar con el número de gente que está saliendo. Y 2, hay estadísticas en las que se nota este cambio generacional, en la que las juventudes están yendo a protestar, sobre todo contra, por ejemplo, con este caso que se protesta, ¿no? Porque en el Ecuador no es que es posible el aborto sin ningún impedimento, digamos, en general, ¿no? Sin ninguna causal. Entonces, en ese sentido, ¿qué posición tienen los 2 candidatos, Daniel Noboa y Luisa González? Sobre la agenda feminista, podríamos decir que Luisa González, que ha sido muy atacada por ciertos feminismos, que es una candidata que en la Asamblea Nacional votó en contra del aborto, pero no solamente votó en contra del aborto, sino que también fue quien lideró la parte simbólica, es decir, los discursos, quien dio las declaraciones en contra del aborto. Sin embargo, a mí me sorprendió mucho que el día de ayer, o fue el día de hoy, no sé si ustedes lo recuerdan, salió un video hermosísimo de la Revolución Ciudadana, y debo decir que de los mejores productos que ha tenido, en la que se muestra su diversidad, ¿no? Y está Luisa como dando un discurso, contando por qué la propuesta es una propuesta de izquierda. Y entre estas imágenes, por no decir lo que fue la segunda, sale una mujer, una joven, con un pañuelo verde, ¿no? Un pañuelo verde abortista. Y eso a mí me dio escalofríos, y dije, o sea, esta es de izquierda, ¿no? Que está mucho más amplia,
que está buscando como ampliar también su discurso y a quienes quiere representar la Revolución Ciudadana. Esa es una pregunta vital. ¿A quién quiere representar la Revolución Ciudadana? Y el momento en que muestra a una mujer con un pañuelo abortista es porque quiere representar también a estas mujeres feministas, ¿no? Sobre todo estas jóvenes feministas. Y aquí sea de paso voy a hacer un comentario porque me estaba leyendo el Twitter, que ahora creo que es el X, y en esta red social había una chica que comentó, ¿no? Y decía como cómo se venden, cómo hacen este discurso a favor del aborto, cómo se prestan estas feministas a hacer esto, cuando bien sabemos que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no votó a favor del aborto, ¿no? Y entonces ante este tuit, lo que pensaba yo y meditaba es, uno, es que para como hacer la diferencia con el proyecto político de Guillermo Lasso, es que el proyecto de la Revolución Ciudadana es un proyecto amplio, ¿no? Y se encuentra en debate y en construcción en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, tenemos a feministas como Paola Pavón, que está haciendo una agenda feminista. Imagínense que la provincia, la prefectura, de toda la provincia de Pichincha, hay un programa para que las mujeres puedan acceder a información para el aborto, ¿no? O también tenemos a Marcela Guiñaga, que está teniendo todo un proyecto sobre el trabajo de los cuidados, las manzanas de los cuidados, un proyecto realmente de lujo que se está implementando en Colombia, que se llama las manzanas del cuidado, y que se ha traído asesoras de Bogotá para poder como tener la misma idea del trabajo de los cuidados que busca apoyar a las mujeres que se encuentran haciendo este trabajo, sobre todo no remunerado del cuidado, ¿no? De los cuidados. Entonces, teniendo y no es menor porque son las dos prefectas de las provincias más grandes del país, ¿no? Y entre este marco también tenemos, obviamente, posiciones, como bien conocemos, del expresidente Rafael Correa con el tema del aborto, y también de Luisa. Pero entonces, en este caso, lo que podemos ver es que, al menos en la Revolución Ciudadana, y esto creo que es mi mensaje para las personas que se encuentran dudando, yo me considero feminista, de hecho, en la invitación decía investigadora feminista, porque yo me considero feminista, y este mensaje es para las otras personas que me escuchan y que se consideran o que les parece importante el feminismo, es que uno, el feminismo no solamente está enfocado en el tema del aborto, ¿no? Está enfocado sobre todo a las personas que la mayoría de mujeres que ahorita se encuentran teniendo que buscar un mejor país y migrando, ¿no? O sea, justo hoy decía los datos, decía, no puede ser que del año 2022 y octubre del 2022 al mayo del 2023, 72.765 migrantes fueron detenidos en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y deportados y deportadas. Y en el caso de cuando es una mujer es peor, ¿no? Porque muchas veces se viaja con niños, niñas. Los feminismos también están buscando eso. Y la otra, y quizás el mensaje más importante es decirles, en la Revolución Ciudadana al menos hay el espacio para discutirla. ¿Ya? Hay un debate dentro de la Revolución Ciudadana donde se está buscando cuál es el espacio que tienen los feminismos en este proyecto político. Y ahí es donde nos encontramos, quizás muchas de nosotras, tratando de dar propuestas. Se encuentran lideresas como Paola, como Marcela y muchas más, Gisela Garzón, y entiendo que son muchas más que se encuentran dando este debate. Incluso cuando hubo la votación, la última votación del aborto, la mayoría de la Revolución Ciudadana votó a favor, ¿no? O el hecho de que la mayor cantidad de asambleístas mujeres son de la Revolución Ciudadana, en porcentaje con los otros partidos. Entonces, tomando en cuenta eso, es como si bien, claro, tuvo una votación en contra del aborto, Luisa, pero aquí hay un debate porque hay varias posturas que están disputándose sobre el feminismo dentro de la Revolución Ciudadana. Aparte que en el pasado podemos ver que el trabajo se volvió un trabajo asalariado y pagado, el trabajo de los cuidados de las trabajadoras no remuneradas del hogar, ¿no? Se reconoció esto. Entonces creo que ha habido importantes avances en el pasado y creo que hay el espacio en el futuro para discutirlo. Ahora, una vez que gane Luis y que gane el proyecto de la Revolución Ciudadana, me parece que es perfecto que tengamos un debate sobre la posición feminista que debe tener. Pero actualmente creo que para las feministas o para las mujeres que creemos que es necesario un proyecto político para las mujeres de diversidad sexogenéricas, la opción más cercana es Luis. A diferencia de Daniel Noboa, y ahora voy a enfocarme en el otro candidato, ha tenido cero acercamiento con el movimiento de mujeres, incluso menos que el candidato Lasso cuando estuvo en la segunda vuelta.
¿no? Y tal es el caso que aparte tenemos como ideas como del pasado, porque digo, ya creo que Latinoamérica se encuentra caminando en otra dirección en torno a las ideas sobre lo que significa ser una mujer en el año 2023. Entonces, imagínense que la candidata, ni siquiera es candidata, la esposa de Daniel Noboa habla como de tener su hijo en Carondelet, ¿no? De ser la primera dama. Y aparte con esa representación también de una mujer blanca. Yo, bueno, yo no estoy en contra de ningún tema identitario, pero claro, o sea, hay una imagen de una mujer hablando de que quiere tener su hijo en Carondelet y que va a ser la primera dama y que pese a que ella no es la ministra ni nada, está hablando de la desnutrición infantil con los términos de comer, perdónenme, pero es un influencer hablando de comer como en los mejores restaurantes, en los mejores lugares del mundo, y habla de esa manera de combatir la desnutrición infantil. Entonces, otra cosa es que pudiera poner una persona experta en el tema, porque me parece una burla hablar del tema, ¿no? O sea, que se hable de esos términos. Cuando deberían tener una persona experta en desnutrición infantil, tomando en cuenta que nuestro país es uno de los problemas más grandes que tenemos en comparación de todos los otros países del mundo, ¿no? Entonces, en eso es como que la diferencia que podemos posicionar. Y también la de Daniel Noboa hablando como cómo se podría atrever a hablar de violencia de género cuando tiene antecedentes de violencia de género. Y lo sabemos todos y todas con el tema de con relación a su historia personal con su ex esposa, pero yo creo que una de las causales a las que deberíamos caminar desde las izquierdas para las siguientes elecciones es nunca dejar que un candidato o una candidata haya tenido un tema de violencia de género en su pasado, ¿no? O, por ejemplo, que pensiones alimenticias, o sea, no puede ser una persona en la casa y otra persona en lo público, ¿no? Porque evidentemente esto demuestra también que no es coherente con su accionar, ¿no? Habla de, no puede como enfocarse con una agenda feminista cuando tiene ese pasado. Pero existe algo incluso mucho más grave que la relación con el feminismo, con la postura de Daniel Noboa. Es las contradicciones que tiene, y lo que les decía, estas contradicciones son algo vital, ¿no? En su plan de gobierno, él habla de una agenda muy a favor de los derechos del LGBTIQ+, y su candidata a la vicepresidencia, o sea, solo para que vean cómo es su proyecto político. Y la candidata a la vicepresidencia, Abad, eh, en su pasado, porque ya un pasado reciente, pues fue candidata en Cuenca, hizo toda una agenda a favor de la vida y la familia, en la que claramente mencionaba estar en contra de los derechos LGBTIQ+, ¿no? Entonces, no entiendo cómo alguien se inscribe a ser vicepresidenta de un proyecto político o no leyó el plan de gobierno o no discutieron, no se pusieron de acuerdo. Y la verdad, el sea del caso, yo lo que creo es que esto es como que le salió de chiripa y de repente está en la segunda vuelta, ¿no? Entonces están en la segunda vuelta porque les fue bien en el debate y nadie tiene idea quién es Abad y ella tranquilamente podría llegar a ser presidenta del país, ¿no? Y sus declaraciones son realmente una locura escuchar, ¿no? O sea, a mí me da mucha vergüenza como ecuatoriana en el exterior y decir, esa es una candidata a la vicepresidencia y que está hablando de las mujeres machistas feas, está hablando de que no existe violencia de género, imagínense. El otro día le escuché hablar de las Naciones Unidas y decía como que, ah, sí, las Naciones Unidas están promoviendo esta ideología de género y eso qué quiere decir, que les maten a los hombres, o sea, realmente es o sea, ya es ignorancia mezclada con también con ideas ultra conservadoras y también un poco de locura, diría yo, ¿no? Y esta persona puede ser vicepresidenta, ¿qué pasa si Daniel Noboa se enferma? O Daniel Noboa se tiene que ir fuera del país y después esta señora se queda a cargo con esta agenda totalmente en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, volviendo otra vez a hablar del eje número uno, movimiento feminista, tenemos dos opciones. La revolución ciudadana, donde hay un espacio de debate y que de hecho que es importante que las mujeres y las diversidades sexogenéricas de este movimiento y las personas que nos consideramos feministas podamos entrar a disputar este sentido de la izquierda en la revolución ciudadana, dado que actualmente es el proyecto político de partidos, no de movimientos en general, sino de partidos, el único partido que es de izquierda o que tiende a ser más de izquierda que la otra posición que es entre derecha y mezclado a cualquier cosa porque ni siquiera tiene ideológicamente una coherencia, ¿no? Entonces, en este espacio tenemos la opción de entrar a disputar el feminismo y la agenda feminista, y en cambio en el otro tenemos cero posibilidades, y aparte incluso a mí me da miedo en lo personal de lo que pueda ocurrir en el Ecuador si es que fuera la opción del Daniel Noboa y la señora Abad como vicepresidenta. Bueno, el segundo eje entonces es como que podemos ver el movimiento feminista. El movimiento feminista no ha tomado partida,
Ojo, ahora aquí una cosa que sí hay que felicitar a las izquierdas dentro del movimiento feminista fue la que logró, ha sido el movimiento que logró, así no se vea y no se hable mucho en los medios, la paridad. De hecho, yo me encontraba en grupos viendo cómo se movía esto, la paridad en las elecciones. Entonces, no es que el Consejo Nacional Electoral, no, ni tampoco los partidos políticos, ni el Partido de la Revolución Ciudadana, ni el partido de ADN, que aparte sea de caso, este partido inexistente hace meses. Puedan decir que han sido como los promotores de la paridad cuando ni ha sido realmente el movimiento feminista. Entonces el movimiento feminista sí se ha encontrado presente en estas elecciones, ¿no? El segundo, el movimiento indígena. Creo que también esto lo voy a vincular un poco más con el movimiento ecologista porque creo que van de la mano, dado que los dos movimientos han trabajado juntos en esta agenda a favor de los derechos de la naturaleza. Eh, Aquí es complejo el tema porque creo que no hay cómo culpabilizar, digamos, ni a una posición ni a la otra. Creo que son resultados de mucho más complejos también del pasado. Yo les quiero aquí contar, yo escribí un artículo las elecciones pasadas porque yo le daba una respuesta a Alberto Acosta, que conocemos que fue presidente de la Asamblea. Yo le contestaba y le decía a Alberto Acosta que, claro, Alberto Acosta, como yo digo, tiene muchas diferencias que María Paula Romo, totalmente, obviamente, totalmente, pero hay una cosa que tienen en común, es que ese proceso que tuvieron dentro de la Asamblea y esa pelea que tuvieron interna con la Revolución Ciudadana, creo que nunca les va a dejar el olvido, ¿no? Existe una confrontación y un odio de parte y parte, diría yo, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me parece que la postura de Alberta Costa en relación a la Revolución Ciudadana a veces se llega mucho más por los sentimientos. Y en esto no juzgo porque yo digo, yo creo que hay que ser sinceros y sinceras. Generalmente cuando hacemos un análisis o incluso una investigación, ponemos el corazón, así no lo digamos, ¿no? Entonces su corazón se encuentra dolido en temas en relación con la Revolución Ciudadana. Y hago paréntesis porque también digo, es un excelente investigador, una de las personas que más investiga en Latinoamérica y un referente académico ecuatoriano para el sur global. Así que en este caso solamente voy a referirme a este pronunciamiento, a este artículo que sacó él, ¿no? Entonces en este artículo él culpaba a la Revolución Ciudadana por no haberse unido con la CONAIE, ¿no? Entonces, en el marco de este paro que tuvimos en el 2019 y ahora sumaría el paro que tuvimos en el 2022. Entonces, básicamente decía que la verdadera izquierda, el proyecto de verdadera izquierda, es el movimiento indígena y las clases más populares organizadas. Pero dejaba por fuera la Revolución Ciudadana. Y decía, esta casi que no es la verdadera izquierda. Entonces, yo cuando le contestaba le decía, oh, o sea, ¿qué es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera izquierda en el Ecuador? O sea, tomando en cuenta que tenemos una derecha, creo que todas las organizaciones, las instituciones que se encuentran en resistencia contra esta derecha neoliberal y una derecha aparte también conservadora, como ha sido la de Lenin Moreno, la de Guillermo Lazo y la que podría ser la de Daniel Noboa, creo que todas las personas que nos encontramos organizándonos y los movimientos que se encuentran organizando son ahorita una opción de izquierda, ¿no? Son una opción de izquierda. Entonces, me parecía terrible que sus declaraciones diciendo que la Revolución Ciudadana no era de izquierda, más aún cuando en el paro de 2019, y así no nos guste, estuvimos unidos todos y todas, ¿no? Tal es el caso que Paola Pavón se encontraba en la cárcel, al igual que muchos militantes de la Revolución Ciudadana. Entonces, si no hubiera sido el caso, no se vería liderazgos tan fuertes en la prisión. Imagínense lo grave que era. Así como habían también dirigentes indígenas en prisión, también había los de la Revolución Ciudadana. Y también se encontraban detenidos y detenidas. Yo conozco algunos amigos, amigas mías, detenidas, jóvenes detenidas, que creen en la izquierda, en una izquierda detenidos del día del paro, en los días del paro del 2019. Entonces, decir cuál es la verdadera izquierda, que solo el movimiento indígena es la verdadera izquierda, sería un error, ¿no? Y sería también como olvidar cuál fue la unión que existió en esta movilización, que evidentemente fue en contra de una derecha que nos estaba destruyendo y que nos sigue destruyendo. Entonces, en este marco de la discusión en este artículo, yo años después, ahora, esto escribí en el 2019, reflexionando, digo, en realidad algo que sí estoy de acuerdo con Alberto Acosta, porque yo obviamente salí en defensa mucho más de la Revolución Ciudadana, decía, por ejemplo, que el candidato a Andrés Arauz trató de hacer un acercamiento con el movimiento indígena y de hecho salieron, no sé, pues se acuerdan, el presidente Vargas salió con Andrés, pero fue muy tarde, ¿no?
Entonces, y que la CONAIE le deslegitimó a Vargas y dijo, nosotros no somos, solamente es el presidente a su título personal está saliendo. Y eso le costó muchos votos. Y esto es relevante porque en las elecciones pasadas el voto nulo fue el más alto de la historia en Ecuador. ¿Y quiénes votaron nulo? Yo creo que fue muchas de las personas que salieron en la movilización del paro de octubre de 2019 y que habla mucho más de este puritanismo ideológico de izquierda, y también muchas personas indígenas no votaron por el proyecto político de la Revolución Ciudadana o votaron nulo, ¿no? Y eso sí pudo haberle dado un poco más la victoria a Guillermo Lazo. Entonces yo culpaba eso, ¿no? Pero ahora que ha pasado un poco más del tiempo, yo diría, no podríamos culpar realmente, no hay culpables, no podríamos culpar, o sea, solamente hay que comprendernos, porque si nos echamos, comenzamos a culpar, realmente no vamos a terminar como uniéndonos y solamente como diciendo quién realmente es la persona, es el grupo que está haciendo mejor al país. Y creo que desde las diferentes posiciones se está haciendo lo que se puede, por ejemplo, la CONAIE, sería imposible deslegitimar la resistencia que ha tenido en el paro de 2022, realmente las personas que sostuvieron todos esos días fueron el movimiento indígena, fueron las personas indígenas que se encontraban durmiendo en las casas, que estaban durmiendo en la Casa de la Cultura. Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre el paro del 2022, haciendo entrevistas a las mujeres indígenas y las lideresas indígenas. Y claro, que una cosa es la Revolución Ciudadana desde un partido y otra es el movimiento indígena, que aparte ha sido siempre pisoteado, y que las personas indígenas de nuestro país viven en condiciones materiales mucho más complicadas. Sería imposible deslegitimar la importancia que tiene el movimiento indígena en nuestro país en resistiendo contra las derechas. Pero tampoco podemos dejar de lado las votaciones que hay desde la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, ¿no? Quienes han podido parar a esta derecha del Lazo en la Asamblea Nacional ha sido en gran parte la Revolución Ciudadana. Tal es el caso que la asambleísta Viviana fue la que encabezó el tema del juicio político, ¿no? Una asambleísta de la Revolución Ciudadana. Entonces creo que en vez de culparse quién realmente está haciendo bien las cosas, deberíamos pensar en un diálogo entre unos desde el partido están haciendo algo y otros desde las calles y desde el movimiento están haciendo otra cosa. Y creo que solo en esa alianza se puede hacer algo. Acá, otra cosa, otro análisis importante es decir que la CONAIE no es lo mismo que Pachacuti. Vieron que podíamos haber resuelto esto con muerte cruzada, pero haberle destituido primero. O sea, ¿en qué fallamos? Podíamos nosotros y nosotras desde la izquierda haber destituido a Guillermo Lazo antes que él a nosotros. Ahora se está pasando un montón de leyes. Imagínense, ¿no? O sea, es terrible todo lo que está pasando estos días mientras estamos aquí en elecciones. Guillermo Lazo, o sea, pasándolo increíble, ¿no? Y podíamos haberle destituido si es que las izquierdas nos hubiéramos unido. Y ahí a quién culparíamos o de quién diríamos, fue Pachacuti. Y porque ahí sí me atrevo a decir a culparle, porque Pachacuti no es el movimiento indígena, ¿no? Ahí hay todo un shampoo, pero ahora mismo se encuentra en disputa entre la CONAIE y Pachacuti para estas elecciones. Y bueno, entonces como entrando pensando en cómo hacemos esta transición de diálogo, yo creo que el tema ambiental podría ser un puente a la discusión. El Yasuní fue algo muy relevante en las elecciones de la primera vuelta, ¿no? Porque tuvimos como que votar y la votación es muy alta a favor de la protección de la naturaleza. Y creo que nuestra constitución del Ecuador, que debería ser la guía y que en muchos casos es la guía del proyecto político de la Revolución Ciudadana, debe cada vez más como legitimarse. Yo entiendo que nos encontramos en un país con altas tasas de pobreza, aparte con el tema de la seguridad, con crisis carcelarias. Entonces, qué duro que seamos nosotros desde el sur global, este país chiquito, que tenga que ser el ejemplo del mundo y decir, miren, nosotros vamos a cuidar de la naturaleza, ¿no? Porque en medio de estas condiciones, obviamente es complejo, ¿no? Y no es que es tan fácil decir, sí, no, yo quiero romantizar nada porque sé la realidad que nos encontramos en el país. Pero por otro lado, hay que hacer caso cuál es la opción de desarrollo que estamos decidiendo, ¿no? Y este podría ser una discusión que podría ampliarse con la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, a sentarse a conversar sobre esto y sobre el proyecto político. Mañana hay un debate, yo creo que este tema va a salir otra vez de la discusión. Me dolería escuchar otra vez a Daniel Noboa hablando del Yasuní, porque vieron ustedes que de hecho se hacían como análisis de cuando Daniel Noboa estuvo como sus intervenciones de que también le fue, porque eso fue como la opinión generalizada. Y la verdad es que uno de los momentos en los que mejor le fue cuando habló del Yasuní,
Pero si ustedes repiten la grabación de cuando él hablaba, en verdad parecía una cosa improvisada. Y si ustedes revisan su plan de gobierno, no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Entonces también digo, aquí cuidado, o sea, de qué tema ambiental nos están hablando cuando tenemos bananeras en las peores condiciones, no solo laborales, sino también ambientales, ¿no? Entonces, este tema ambiental que puede ser discutido con mucha más madurez, diría yo, o sea, como dando de lado y lado, porque a mí me gusta mucho el pragmatismo que tiene la Revolución Ciudadana haciendo políticas públicas, pero también este idealismo y esta importancia que nos ponen a pensar en un nuevo mundo, no solamente un nuevo modelo de país, sino un nuevo modelo de desarrollo en el mundo, que es en vivir armonía con la naturaleza y que es la que nos está proponiendo el movimiento indígena. Y de ahí el segundo comentario es que también aprender las lógicas del movimiento indígena. No es que se necesitan sentarse solamente con el presidente Leonidas Diz, que sea de paso un excelente líder hace tiempos que el movimiento indígena no tenía un líder tan bueno y para las izquierdas, en verdad que qué orgullo poder tener un líder como Leonidas Diza y no como Yacu Pérez en el movimiento indígena, ¿no? Entonces, pero no es cuestión solo de sentarse con él, porque las invitaciones han sido muy individuales, ¿no? Sino sentarse con las mesas, o las mesas de diálogo fueron algo que al movimiento indígena le pareció muy importante y es algo que se debería retomar desde la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Entonces, si realmente queremos como llegar a cosas más profundas, creo que es importante comenzar a hacer espacios donde podamos como discutir temas como el tema ambiental, por ejemplo. Ahora, en estas elecciones no vamos a tener de la noche a la mañana a Leonidas Diza diciendo, ni a la CONAIE diciendo tienen que votar por la posición, la única posición y el único partido de izquierda. No lo vamos a tener, porque aparte Leonidas Diza va a ser candidato en el 2025 si es que logran retomar Pachacuti, que también están pensando en una estrategia propia, partidista, ¿no? Pero lo que sí podemos tener es como, y por eso creo que la importancia de estos espacios como el de ahorita, es pensar individualmente, como votar por un proyecto político del que estamos hablando, que sabemos que es de un hijo de uno de los millonarios del país, o votar por un proyecto político donde se pueden construir entre las izquierdas, donde se encuentra conglomerada una agenda feminista, podría encontrar como una agenda mucho más feminista, y también espacio para conversar con el movimiento indígena, porque así lo han hecho en declaraciones como el candidato Andrés Arauz, que ha manifestado el sentarse con el movimiento indígena a conversar, y también un espacio para hablar del tema ecologista. Creo que no sé si estoy como bien con el tiempo hasta ahí porque estaba con el cronómetro, entonces voy a parar para no cansarles. Estos serían como los tres temas que teníamos para hoy. Bueno, buenas noches aquí en Europa, buenas tardes en Ecuador y en la Patria Grande. Mi nombre es Elizabeth Sáenz, los saludo desde Alemania, desde donde tomaré la moderación de este conversatorio. Pasaremos ahora al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con Gabriela Gallardo, quien nos expone y analiza con nosotros el tema urgencia de alinear a las izquierdas. Estimada Gabriela, muchas gracias por tu análisis, todo muy pertinente y todo muy interesante, de primera mano, siempre es enriquecedor para nosotros. A mí me faltó, sin embargo, bueno, tú dijiste que realmente es así, ¿no? Las principales disputas que se tienen y los desafíos que se tienen entre las izquierdas son aquellos acercamientos programáticos, ¿no? Que difieren bastante, ahí eso es lo difícil, yo diría que ese es el nudo gordiano que se tiene en los diferentes movimientos. Y hablando de movimientos, tú nombraste al movimiento feminista, al movimiento indigenista y al ecologista. De alguna manera me hacen falta ahí los sindicatos en Ecuador. Yo no sé si es que no los consideras o si es que ya los incluyes en uno de estos tres, porque también es un pilar de las izquierdas en Ecuador, ¿sí? Si bien, bueno, en Ecuador no es que estemos tan sindicalizados, ya vimos aquí en este programa también que en comparación regionalmente en Ecuador apenas un 3% de la población productiva está sindicalizada, ¿no? Si comparamos con Argentina, que eso es el 33%, y luego Bolivia, el 23%, podríamos decir que es poco, pero sin embargo ahí están, ¿no? ¿Dónde los colocas a ellos en esta clasificación que has hecho? Ok. Yo vi una declaración que tenían como las organizaciones sindicales exigiendo seguridad, ¿no? Entonces, aparte que lo hacían como muy ampliamente del FUT, que sería como la organización que nos debería como de alguna manera representar a las personas trabajadoras, me incluyo, pues soy una persona trabajadora, el Frente Unitario de los Trabajadores,
hizo una rueda de prensa, si no me equivoco, en agosto 16, ¿no? Y su presidente, José Villavicencio, habló sobre la importancia de estar presentes en esas elecciones exigiendo un tema de seguridad. Pero no tomó ninguna partida, digamos, la FUT o el presidente del FUT en relación a las elecciones, ¿no? Y esto me llamó la atención porque decía lo mismo que tú estás pensando ahorita, o sea, a ver, si son sindicatos y sabemos que la opción de los trabajadores podría verse claramente afectada con un candidato como Noboa, que ni siquiera en su vida, digamos, sus empresas familiares se garantizan los derechos. Solo hace años atrás nomás decían que tenían niños y niñas trabajando, ¿no? Entonces, digamos, en esas condiciones. Y se pasó a ser un paréntesis, pero a veces como que, obviamente todo es dato, yo digo como investigadora siempre estoy pensando como en datos de lo que se ha dicho, pero hay muchas cosas que en Ecuador no se dicen, ¿no? Yo me acuerdo que viajé un tiempo a Esmeraldas, como por San Lorenzo, y había un montón de gente como trabajando, y yo me quedé allá en unas comunidades por allá como bastante tiempo. Y en este, pues, digo años, ¿no? Pero digamos como quedándome en la comunidad como 2, 3 meses. Y entonces siempre caminamos, había un montón de bananas, en verdad, de árboles de bananas y la producción. Y muchas de las personas afroecuatorianas iban allá a trabajar, pero como día a día, ¿no? Como día al día siguiente. Podría ser que un día sí les estaban, al día siguiente no, ¿no? Y esto, y sin un contrato, o sea, realmente una explotación de otro nivel, ¿no? Y es algo que no se muestra, pero es que es algo que pasaba y que pasa. Yo decía, ¿y de quién es esto? Porque ya me pareció muy curioso que sea demasiado grande. Y aparte siempre pasábamos por ahí y me dijeron, no, de la familia Noboa, ¿no? De la empresa Noboa. Entonces, en esas condiciones es la opción que podríamos tener como trabajadores, trabajadoras, de una explotación, así casi como Fukuyama, pero ahora vivieron, perdón, el nombre de esta empresa donde vieron que había como esta nueva esclavitud moderna. Casi que en verdad se vivía así, ¿no? En estos lugares tan empobrecidos de nuestro país. Entonces, que los trabajadores y las trabajadoras en un sindicato como el FUT no puedan pronunciarse a favor o al menos en contra de la posición de Daniel Noboa como candidato a la presidencia es increíble. Ahora aquí lo único que a mí me da como esperanza es que digo, en verdad que el movimiento indígena de alguna manera, la CONAIE, y esto en comparación latinoamericana, aglomera y ahora ya no solamente representa, y eso lo pudimos ver en el paro, no solamente el movimiento indígena, o sea, muchos grupos de izquierda también se sentían representados en esas protestas. Las protestas del 2022, de junio del 2022, salen los trabajadores y trabajadoras, la gente, la clase obrera, salen a protestar las mujeres precarizadas. Entonces son las clases populares que salen realmente en esta unidad, ¿no? Entonces si el FUT no representa ahorita y que no tiene la movilización, creo que hay otros espacios donde se ha demostrado que los y las trabajadoras sin sindicatos están presentes en contra de una derecha que sabe claramente que afecta sus derechos, ¿no? Como el caso de, no sé, es inevitable acordarnos de lo que hizo Lenín Moreno cuando pasó lo del COVID-19, ¿no? O sea, que salió claramente a defender a las empresas y a los trabajadores y las trabajadoras que necesitaban comer día a día, los dejó completamente a un lado sacando una ley de urgencia económica terrible, ¿no? Entonces creo que eso sería como que la opción. Ahora, también relevante decir y la comparación, ¿no? No somos México. A veces la cultura política ecuatoriana queremos así como, igual que decía con el movimiento feminista, no somos Argentina, ¿no? Entonces, necesitamos tener esos esfuerzos, pero no nos enfoquemos solo en la parte negativa, sino en la positiva. Tenemos otros lugares donde tenemos una izquierda realmente fuerte y aparte donde se está uniendo, digamos, una discursiva mucho más potente, y digo yo porque a conglomerar el tema ambiental, el tema colonial, ¿no? Porque el hecho de que se esté hablando de un movimiento indígena tan potente, el tema colonial, y también el tema de la derecha y la izquierda, el tema del capitalismo, ¿no? Cómo es tan voraz y cómo es el que articula. A lo que podría ser que también hay un sector de los feminismos que también está uniéndose ahí. Entonces, en Ecuador tenemos una resistencia un poco completa, ¿no? Completa en todos uniendo todas estas opresiones, ¿no? Y una resistencia contra estas opresiones. Entonces, el FUT no nos representa, pero nos representan las personas que salen a protestar y que incluso han dejado la vida porque vieron muertos en estas protestas y que ha sido como un despertar también en Latinoamérica, ahora está pasando en Perú, pero que nos encontramos como ahí en la resistencia.
Sí, gracias. Sí, definitivamente, o sea, sí que está representada toda la clase trabajadora de una u otra manera, pero sí que me pregunto por qué nos cuesta mucho organizarnos de tal manera que sea también más eficiente, ¿no? Porque, vamos, si se lo ha hecho en otros países, pues me pregunto si por qué no se lo puede hacer en Ecuador, por qué el sindicalismo no es tan fuerte, porque es realmente un pilar importante que podría aglutinar, conglomerar a muchas otras organizaciones que están por ahí dispersas, ¿no? Gabriela, y tú decías, pues hablabas de las diferencias de las organizaciones indigenistas, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador con respecto a México. Sí, yo conozco México también y sé de esas diferencias que son realmente enormes. Allá me sentía incluso hasta un poco orgullosa de hablar de la CONAIE y de la organización como está, ¿no? Estructurada en nuestro país, que realmente es ejemplar, regionalmente hablando, y sobre todo porque aspira al poder, ¿no? Es realmente una organización que también aspira al poder, aspira realmente la toma de decisiones, que es algo que en México, a mi parecer, pues todavía no se ha hecho, ¿no? O sea, no están a ese nivel. Ahí yo me pregunto, dado que estamos tan bien organizados, ¿no? Hablando de las nacionalidades indígenas, de los pueblos y nacionalidades, como pueblos originarios estamos bien organizados, hay excelentes referentes, no solo está Leonidas Issa, hay gente preparada, gente bien formada, con conocimiento fehaciente de su propia condición, de su propia realidad, ¿sí? Y yo me pregunto qué hace falta para lograr el objetivo realmente final, que es llegar a la toma de decisiones, al poder. ¿Qué es lo que haría falta todavía en Ecuador? Ok, te contesto primero como haciendo referencia un poco de nuevo al tema de por qué en Ecuador no tenemos los sindicatos, que me parece interesante como abordar. También tenemos una historia diferente, ¿no? Que la mexicana, y que también tenemos también tenemos una diferencia con Chile, o tenemos una diferencia con Argentina, donde también en Argentina vimos como los sindicatos son súper fuertes, o en Bolivia. Entonces, bueno, en Ecuador nunca hemos tenido así como una dictadura en los últimos años tan fuerte como la matanza que hubo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, también eso creo que nuestra historia también marca una cosa distinta, ¿no? También aquí tenemos mucha más población indígena que otros países, entonces también quizás por ahí también es que estemos organizados y organizadas. Y la otra es que creo que enfocarnos, como tú decías, como solamente en decir por qué no, también pensar en qué sí tenemos, ¿no? Yo decía como sí tenemos un movimiento muy fuerte de izquierdas, y también otro tipo de juventudes. Por ejemplo, nosotros no tenemos un movimiento estudiantil, y esto lo cuento también porque también dentro de los movimientos de izquierdas, yo formé parte del movimiento estudiantil ecuatoriano por mucho tiempo, ¿no? Y, digamos, por mucho tiempo, porque, digamos, fui presidenta de mi universidad, después estuve metida con movimientos estudiantiles de otras formas, de otra de organización, y después un diálogo también entre el Estado y los movimientos estudiantiles. Y el movimiento estudiantil, en verdad, ecuatoriano no podía organizarse como una FEWE, por ejemplo. Yo veía ahorita a Luisa unida con la FEWE, pero la FEWE realmente no existe, no representa. Uno va a la Universidad Central y dice la FEWE y te van a decir que no movilizan ni a 10 amigos, ni a 10 amigas, ¿no? Entonces, no está organizado de esa manera. Pero eso no quiere decir que no estén haciendo cosas, ¿no? O sea, lo que rompe, digamos, digamos, el movimiento social es que no está interesado en hacer ni sindicato, porque no cree en los sindicatos, ni tampoco en el título de FEWE, de federación o confederación en otros momentos. No es algo que ya no creemos en eso. Esa es como mi hipótesis, ¿no? No creemos en eso. Pero eso no significa que no nos estemos movilizando. Por ejemplo, voy a ver si se ve aquí, pero justo ayer salió un cartel fuera de la Universidad Central, súper grande, que decía Novoa explotador, patria sí, hacienda no. Y esto fue hecho y lo que se lo pueden ver en redes sociales, este cartel gigante que estuvo colgado en un puente, fue realizado por estudiantes, por gente joven, ¿no? No está en la FEWE, no están organizados, no están en el FUT, pero están haciendo actividades y conozco a grupos cercanos míos que se encuentran, y no solo en estas elecciones, sino también en contra de Lenín Moreno, y que le han dado la resistencia a Lazo, haciéndolo de una manera no organizada en una institución, como la FEU o el FUT, ¿no? Entonces, esta es una forma, una cultura política que tenemos nosotros y nosotras en Ecuador. No creer en estas instituciones, pero que no significa que no estemos haciendo una resistencia, ni acciones concretas, ¿no? Y que seguramente serán los que van a votar a favor de Luisa González. Y de ahí, ¿qué nos hace falta? Esa pregunta está súper difícil, porque si es que yo hubiera sabido, les hubiera dicho, miren, esto es lo que hay que hacer y ganemos las elecciones. ¿No? Es la unidad. De hecho, el título de la ponencia de hoy era la unidad, ¿no? Aquí más bien lo que estamos tratando de decirles es por qué sí es importante la unidad.
¿no? Y yo de manera práctica, yo puedo entender claramente que en verdad tenemos varias diferencias entre las izquierdas, como les decía, mi posición personal con el tema ambiental y también con la posición feminista que tengo. Obviamente que me quedan muchas deudas o muchos pasos donde yo quisiera que la Revolución Ciudadana tenga, ¿no? Pero hay que ser pragmáticos y pragmáticas. No puede ser solamente lo que considero yo como el sueño del país ideal que tengo, sino también qué está pasando el día de mañana si gana Daniel Noboa. Y esto ya nos pasó con Guillermo Lasso, ¿no? O sea, ya finalmente pudimos votar nulo, pero después al día siguiente pues, se precarizó. Miren cuánta gente ha migrado en Ecuador y ahora que nosotros y nosotras nos encontramos en el exterior, lo difícil la realidad que es ver a nuestros compatriotas que llegan y es difícil migrar, peor en condiciones tan precarias como lo que está pasando ahora, ¿no? Y que gane esta opción, que gane otra vez una opción de derecha, es algo que no aguanta el país, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo quisiera decirles a todos los que se encuentran dentro de los poderes, que de los poderes, digo, me refiero a las organizaciones de izquierda, es que seamos un poco más pragmáticos y pragmáticas, sin perder el idealismo, obviamente sin dejar de dar batalla al interno, pero ya cuando toca hacer el capital, cuando se trata de capital es facilísimo unirse. O sea, los social cristianos de ahorita casaditos y casaditas, o sea, ya perdió su candidato Topic y ya están sumados a Daniel Noboa, súper rápido. Pero para nosotros, nosotras, no, o sea, todavía no lo podemos hacer este salto de aquí estamos, aquí apoyamos, ¿no? O sea, sabemos que puede ganar un tipo como él y que puede ser muy peligroso para el país. Recién conversaba con una compañera de los Días Unidos y le decía como, mira, o sea, yo definitivamente le he estado apoyando en lo que he podido a la campaña de Luisa González, porque si bien no estoy de acuerdo absolutamente con todo, lo que sea, la manera en la que piensa, pero es nuestra opción de las clases populares. Y ya no podemos darnos el lujo de votar nulo. E incluso ella me decía, sí, yo la verdad no voy a votar, y me encantó esto, y es la reflexión que tenemos también para las personas que tienen sus críticas desde la izquierda, es, yo no voy a votar por Luisa ya. Por último dijo, yo no voy a votar por Luisa, pero no voy a votar por Daniel Noboa. Sobre todo, no voy a votar por Daniel Noboa. Entonces yo le decía, ¿a qué te refieres con eso? Es que no votar por Daniel Noboa significa votar por Luisa, ¿no? O sea, ella está diciendo, yo voy, o sea, no estoy de acuerdo con esta posición, pero no voy a votar sobre todo, no voy a votar por Noboa. Entonces, el voto, las personas que se encuentran en críticas, voten por Luisa, pensando que eso es no votar por la posición de la derecha. Eso es todo. Ese es el pragmatismo que necesitamos en este país. Sí, porque si no, lo que vamos a tener es un país otra vez narco, que ya nos encontramos en un narcoestado, con personas que no tienen ni idea de qué es el Estado, ¿no? Era impresionante, Guillermo Lasso no tenía idea de qué son los ministerios, o sea, le parecía un juego, parecía así como, ok, pensé que era como el banco, entonces, no tiene ni idea de lo que es el Estado. Y Daniel Noboa va a hacer exactamente igual. Y sea de paso, no sé si ustedes vieron cuántas faltas tenía Daniel Noboa en la Asamblea Nacional. O sea, alguien que ni siquiera fue responsable cuando, o sea, es un juego. Lanzarse a asambleísta, peor como presidente. Entonces, esa sería como mi discusión. Para el 2025, si mañana esperamos que nos vaya bien el debate, ¿no? Que toda esta izquierda también sea mucho más reflexiva. Creo que Daniel Noboa va a tener que responder cosas que no pudo decir en el anterior debate, porque como sus intervenciones eran muy cortas. Ustedes vieron que ahora, los últimos días, cualquier cosa se le sale del estómago a este candidato. Entonces, espero que mañana realmente podamos saber quién es Daniel Noboa, porque el país realmente no sabe quién es él, ¿no? Aparte de que ser el hijo de uno de los peores candidatos que ha tenido la historia en el país, ¿no? Ujú. Sí, mañana sabremos más, definitivamente, y va a ser decisivo, ¿no? Lo que suceda mañana. Aprendimos, pues, que un debate tiene una importancia enorme en nuestro país. Eso antes no era el caso, pues esto está cambiando, está en un cambio paradigmático, definitivamente. Me pareció muy interesante lo que dijiste sobre el pragmatismo de los de derecha, ¿sí? Y justamente hablando de ellos, de los contrarios, que son los principales grupos de poder en Ecuador, ¿sí? Ellos, como ya dijiste, pues bien han sabido unirse y crear mayorías de manera pragmática. Ahí me queda todavía la pregunta, pues, ¿qué podrían las izquierdas aprender de estas vertientes, ¿no? ¿Por qué lo pueden hacer ellos y nosotros no? Esa es una pregunta, bueno, que la dejo todavía así en el espacio. Antes de que quizá la respondas, pues yo quisiera darle la palabra a María, que también ha alzado la manito y quisiera hacer una pregunta. María, por favor.
Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, Gabriela Gallardo, por estar de nuevo presente en nuestro programa. Perfecta la visión de lo que nos está sucediendo en esta segunda vuelta. Em, sí, para continuar un poquito el discurso que estabas diciendo, es que a veces se escuchan muchas intervenciones de pequeños youtubers o de pequeños tiktokers que van a preguntar a random, como se habla entre jóvenes, preguntar por quién vas a votar y por qué vas a votar. Y hay una perversa como respuesta que no sé si tú la podrías aclarar, que ya un poco en un conversatorio pasado no se dijeron. Dicen, yo voto por Novoa porque es un candidato joven, es una generación nueva, María, pero no sé si solo fui yo, pero en no se te oyó realidad, bien. ¿qué causa es Daniel Novoa? O sea, en ese sentido, ¿quién está detrás de Novoa? Gabriela, ¿me escuchó? Sabes que estuvo un poco ¿Pronto? cortada tu intervención, te escuché algunas partes, entonces te puedo contestar un poco como Ujú. lo que te entendí, pero si quieres igual puedes poner en el chat o ajá, si es que creo que está un poquito entrecortada tu señal. A ver, respondiendo un poco lo que dijo Elizabeth hace un rato, es ¿qué podemos aprender de las elecciones, de estas elecciones? Y sea de paso, les digo, la verdad las estadísticas están, o sea, las tendencias están complejas, no hay un panorama tan favorable para la Revolución Ciudadana. Espero que mañana cambien las cosas, pero hasta lo que se muestra, sí hay grandes probabilidades de que tengamos de candidato, de que sea el nuevo presidente de la República una persona improvisada. Sí hay probabilidad. Entonces digo, ¿qué podemos aprender de ahorita y de podemos aprender para el 2025? Es que juntos es la única forma, juntos, juntas, es la única forma de poder vencer. O sea, ya demostramos que desunidos no lo vamos a lograr. O sea, esta sí ya es como la segunda vez que mostramos que si estamos caminando por cada lado, no lo vamos a lograr. En el año, yo sé que candidato, Leonidas dice que quiere ser candidato a la presidencia el próximo año, o el proyecto político de la CONAIE va a presentarse como partido, esperemos que sea con Pachacuti o que busquen alguna otra alternativa, pero van a lanzarse, ¿no? Entonces creo que ya no es momento de dividirnos, sino de pensar como en una unión, porque es la única forma en la que se puede ganar, ¿no? Porque la derecha es muy audaz y sabe cómo hacer, cómo manejarlo, tiene mucha estrategia, aparte que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces también una campaña para esos y esas es muy fácil, ¿no? La izquierda siempre tiene que buscar como de dónde, opciones de el dinero del Consejo Nacional Electoral nunca les alcanza a ninguno de los partidos políticos, eso también es una realidad. Entonces, siempre se tiene la cancha en contra, y más aún cuando el Consejo Nacional Electoral y las instituciones del Estado, el presidente de la República sigue gobernando. O sea, vamos a tener una derecha en general en el Estado, en las instituciones estatales. Entonces, la cancha está muy desfavorable para la izquierda, entonces la única forma es unirnos. Y aquí ya no hay ninguna otra opción. O sea, si no ganamos estas elecciones, el día de mañana las izquierdas deben estar sentándose en unas mesas y decir, bueno, ¿qué cedemos? ¿Qué cedemos y qué hacemos de aquí? ¿Qué sacamos? Y esto uniendo un poco con la discusión que María, y muchas gracias por todos estos comentarios y preguntas que nos hacías de las nuevas generaciones, que me parece vital aquí decir, es también ser un poco más novedosos y novedosas, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Es que también hay que hablar al joven. O sea, no podemos dejar de lado que estamos viviendo en una nueva era, no solamente del TikTok, sino también como de nuevos mensajes simbólicos del modelo de país, ¿no? El tema ambiental, por ejemplo, los jóvenes ecuatorianos son los que más están defendiendo, entonces no hablar de un tema ambiental es no hablar con las nuevas generaciones, ¿ya? Otra cosa es como las redes sociales en este tema, por ejemplo, Lula en la campaña de Brasil tuvo una campaña impresionante, o sea, Anita, la cantante reggaetonera, una de las artistas más sonadas de Latinoamérica y ahora en el mundo, ahí con Lula, ¿saben? Lula hablando de una agenda LGBTIQ+, o sea, así de frente, los feminismos aquí están. O sea, es una izquierda que sea mucho más progresista en este tema de derechos. Esas son las nuevas juventudes. De ahí las formas de que si salen con el influencer o no sale el influencer, esto creo que ya nos dejó las lecciones de las seccionales en Ecuador, ¿no? Tuvimos sobre todo a la derecha, voy a poner la ciudad de Quito porque ahí es donde hice un poco más de análisis. Teníamos a Yunda, tremendo candidato en redes sociales con todos los influencers, en verdad contrató a todos los influencers quiteños y salía con unos videazos. O sea, yo veía sus videos y ya no podía más del chiste y decía, qué buenos videos de Yunda. Con decirles que sé que el Durán Barba
un estratega político súper famoso, hizo comentarios en relación de qué buena la campaña de Yunda, ¿no? Y aún así gana Pavel Muñoz. ¿Por qué? Porque los jóvenes tampoco es que estamos ahí, o sea, nos podemos reír. Bueno, yo ya así como que llegando al límite de la juventud, nos podemos reír de los videos, podemos ver al influencer maquizándole al candidato o a la candidata, pero a la hora de la verdad tampoco es que somos tontos o tontas, o sea, queremos un tema de contenido, ¿no? Entonces, pues digo que sí, me parece que está bien que se utilicen todas las redes sociales, pero con contenido, porque sin contenido es una propuesta de lo que quieren los jóvenes, no vamos a lograrlo. Entonces, conclusión, estamos una izquierda unida y una izquierda que pueda dialogar con los diferentes sectores y con las diferentes necesidades de lo que tienen los diferentes grupos de la izquierda, como los jóvenes que están pensando en el tema ambiental, ¿no? Que estamos pensando en derechos más progresistas con temas de género, ¿no? Entonces, que estamos pensando, por ejemplo, y que no se habla de los perros o los animales. O sea, estamos en otras lógicas, ¿no? Y esas, la izquierda todavía no nos llega a tomar en cuenta. Yo justo no es una crítica solo al Partido de la Revolución Ciudadana, sino también a la CONAIE, por ejemplo, ¿no? La CONAIE puede dialogar con un tema de lucha de clases que es vital y que debe ser transversal a todo lo que hacemos, pero tiene que también cachar que tenemos ciertas peleas identitarias y de ciertas causas, ¿no? Que son las que también nos mueven el corazón, y cuando nos mueven el corazón nos mueven todo. Sí, definitivamente es así, muchas gracias. Y no podemos subestimar los afectos, ¿no? Porque realmente mueven mucho y no solamente en términos positivos, sino también negativamente, como hemos visto aquí en Ecuador también el odio, ¿no? Como ha movido tanto, mucho más que lo contrario del odio, que sería el amor, ¿no? Es importante realmente tomar en cuenta que estos también configuran pues nuestra realidad política, de alguna manera. Y lo de los jóvenes es importantísimo porque estamos hablando de las nuevas generaciones que tienen otras prioridades y también tienen otra manera de comunicar, ¿sí? Pero también nos enteramos por acá pues que actualmente el 30% de los jóvenes en Ecuador ni estudia ni trabaja, ¿no? Eso también yo creo que es un móvil, ¿no? Va a ser una cosa muy importante que va a llevar a tomar una decisión el día 15 de octubre a esta nueva generación que es nuestro futuro finalmente, ¿no? Muy importante, sí. Bueno, Marta Armijos, habías alzado tu manito, por favor. ¿Tienes una pregunta para Gabriela? ¿Puedes habilitar tu micrófono o no? Un momento. ¿Ahora? Ahora, Ya, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí. Y yo también había seguido esta correspondencia con Alberto Acosta y también un poco me extrañó en algún momento una reacción que hubo de él en el que alababa un artículo no recuerdo en este momento quién lo escribió, en que se hablaba, se lo denominaba a Isa como el golpista. Y eso, por ejemplo, a mí me chocó mucho, sabiendo a un Alberto Acosta que se denomina realmente de izquierda. Mi pregunta va justamente, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo que conectar mi celular en algún lado porque parece que se me termina la batería. A ver, yo lo que quería decirles es que el análisis que estamos haciendo ahora sobre las izquierdas y ponemos a la CONAIE ya como la izquierda, estamos, creo, no siendo bien correctos en el tema porque la CONAIE también es diversa. Así como decimos que la Revolución Ciudadana es diversa, la CONAIE también lo es. Y entonces hay representantes en la CONAIE que son conocidos ya de tradición, que son marcados de derecha y que tienen mucha influencia en la CONAIE y que tienen mucha influencia en nuestros hermanos indígenas. Así que también la pregunta es que si un personaje de izquierda y muy apto como Leonidas Issa, si se ve un poco opacado, oprimido o restringido
por este grupo que en el momento en que él diga, bueno, sí, apoyamos a Luisa González, lo diga abiertamente, que entonces se lo tilde como ya se lo está tildando de ser correísta. Y creo que eso es de lo que tenemos que tratar de librar en el momento en que nosotros, bueno, digo yo nosotros, en que el momento en que la Revolución Ciudadana o el Partido de la Revolución Ciudadana logre digamos, un trato abierto con la CONAIE, con el brazo izquierdo de la CONAIE, para que entonces todo el mundo se entere de qué es lo que están tratando y cuáles son los puntos, lo puntual en lo que se ponen de acuerdo, que es legítimo. Nosotros lo vivimos en Europa. Los verdes se unen con los socialdemócratas o con los de derecha, pero no de la extrema derecha, eso sí no. Pero se unen para hacer determinados acuerdos, ¿ya? Y claro, eso podría ir inclusive más allá. Y creo, me alejé del papel donde yo había hecho alguna nota, lo voy a ver, si es que eso era todo. Y la otra pregunta que yo tengo es, ¿qué estamos como ecuatorianos, ecuatorianas, o está el Ecuador, está nuestro país, está nuestra izquierda, realmente listo para tener una mujer como presidenta, o es también tanto en las comunidades indígenas como también en el Partido de la Revolución Ciudadana todavía existe esa mentalidad que bueno, las mujeres está bien, la paridad también está bien, pero que realmente tiene que estar un hombre al frente. Es mi pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Las preguntas súper profundas, súper buenas para la reflexión. De hecho, esto creo que nos están ayudando también a tratar de contestar el gran cuestionamiento de Elizabeth, de qué podemos aprender de aquí, porque creo que nos dejas planteamientos profundos. A ver, primero, sobre Alberto Acosta. Yo ahí no estoy completamente segura porque hay dos Acostas y hay dos Albertos Acostas en Ecuador que los dos son como, porque yo a Alberto Acosta le he visto muy cercano a Leonidas Issa y casi todos los pronunciamientos que tiene estaba viendo el Twitter y la verdad es que le veo que siempre está sacando como cosas a favor de Leonidas Issa, entonces me sorprendería que realmente no tengan, que le llame golpista cuando, no sé, son tan cercanos, ¿no? Eso me queda dudas, pero quizás sí, o sea, igual es una figura controversial Alberto Acosta, ¿no? Y lo que decía es que esto es una cosa muy danina, digo, como así como quiero exaltar las cosas positivas de Alberto Acosta, que es un ideológico y una de las personas que está más pensando en un postdesarrollo, en alternativas del buen vivir en Ecuador, así como tiene eso, también tiene algo negativo que es buscar siempre ser el dueño de la verdad, el dueño de la verdad y de la verdad, como decía yo, la verdadera izquierda, ¿no? Eso es súper dañino para nuestro país. O sea, la verdadera izquierda lo que hace es que perdamos las elecciones, básicamente, ¿no? Que pensemos en un proyecto como el único que sí cumple todas las condiciones perfectas, si no es ese, entonces no quiero nada. Entonces, no quiero nada y entonces la gente muriendo en las calles por un tema de inseguridad, ¿no? Ese es el resultado. Entonces, ese es como mi comentario en relación a lo de Alberto Acosta. En relación a la CONAIE, fue súper importante decirlo y me parece que es clave esto. La CONAIE es diversa. Es diversa, hay posiciones de derecha, o sea, ¿cómo no olvidar que está Lourdes Tibán, ¿no? En la CONAIE y que acaba de lograr un curul y que aparte ha sido apoyado. Yo escuché directamente a Leonidas Issa diciendo apoyamos y defendiéndole a la compañera Lourdes Tibán, cuando yo sé que también Leonidas Issa es crítico con ella, y hay que ser sinceros, y que ideológicamente se encuentran y que saben que tienen diferentes formas de hacer política, ideológicamente también se encuentran distantes, pero ahí encuentran su pragmatismo, ahí voy a decir, así como encuentran su pragmatismo, y es chistoso porque en la Revolución Ciudadana pasa exactamente lo mismo. O sea, hay posiciones tan contradictorias como el alcalde de Guayaquil y el alcalde de Quito,
que estoy segura que se ponen a discutir entre los dos sobre su posición ideológica, tienen muy pocas cosas en común. No olvidemos que ni siquiera dejó hacer la marcha, quería impedir la marcha LGBT, la marcha del orgullo gay en Guayaquil, ¿no? El alcalde de Guayaquil, ¿no? Mientras que Pavel Muñoz se encontraba en primera línea en la marcha. Y eso es una de las tantas cosas que ideológicamente se encuentran diversos. Pero existe su pragmatismo cuando dicen, a ver, tenemos que apoyar al partido, ¿no? Incluso con muchas personas no se encuentran ideológicamente de acuerdo con Luisa, ¿no? Y eso se sabe que el partido. Y ahí estamos todos ahí apoyando, porque pragmáticamente es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo mismo pasa con la CONAI, ¿no? Les toca ese rato organizarse, tienen que apoyar, porque si no Pachacutic les come, ¿no? Porque saben que están en esta disputa de Pachacutic y eso ahorita les parece más vital, porque están pensando en las elecciones de 2025. Entonces, ¿qué podemos pensar ahí? Es como, miren, aquí perdemos todos, ¿no? Porque se dividen y están como en sus grupos como tratando de cuidar, en lugar de también buscar como una alianza más ideológica. Y ese que tú mismo ya dijiste la respuesta, Marta, que es esta, ¿no? Como pensar, a ver, unámonos ideológicamente más desde esta izquierda progresista. Ojo, un poco más amplia, ¿no? Porque no vamos a caer en esto de también de ser súper puritanos y esto de la verdadera izquierda, ¿no? Entonces hay que pensar como un poco más amplio. Y de ahí la otra cosa, y que esto sí me quedó la reflexión, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Luisa Lozano, a quien admiro mucho, y es una lideresa indígena que ha hecho cosas muy buenas en nuestro país. Y es alguien que fue perseguida en el gobierno de Rafael Correa, que estuvo presa. De hecho, a mí me dolió mucho escuchar su historia de cuando estuvo presa y que aparte, pues sus hijos y sus hijas le dijeron como, capaz no te volvemos a ver. O sea, realmente impactante escucharle a Luisa Lozano. Y es una persona de muy buena de corazón y también como lideresa me parece muy buena. Entonces, también hay que aprender a pedir perdón y aprender como, o sea, la política es así, a veces en verdad hay cosas en las que fallamos, o sea, aquí nadie es perfecto ni perfecta, también estamos aprendiendo, o sea, por primera vez en la historia tenemos un país que estaba saliendo adelante, entonces también reconocer como las cosas buenas, ser otra vez pragmáticos, pero también reconocer los errores que tuvimos. Entonces aquí todavía no siento que hay esa humildad de lado y lado, ¿no? No hay la humildad del movimiento indígena de reconocer las cosas buenas del país, de que hizo el país del gobierno de la Revolución Ciudadana, y que es innegable, es innegable. Los derechos que se dieron es innegable. O sea, y eso se prueba con estadísticas, nada que con cuentos, nada, no. O sea, vayan y vean el índice de pobreza que tenemos ahora y lo que tuvo cuando estuvo la Revolución Ciudadana, porque trabajaba para las clases populares. Que podía haber hecho más, sí, totalmente de acuerdo. Que podía haber hecho cosas mejores, sí, de acuerdo. Pero que no se reconozca es un error, y es un error de falta de humildad. Y por otro lado pasa lo mismo desde el lado de la Revolución Ciudadana, el no reconocer con humildad que se persiguió también a gente inocente, que pasó, hay que decirlo, que fue un error hacer comentarios misóginos, fue un error. O sea, estamos para aprender, hay que mejorar, tenemos un nuevo proyecto, estamos en el 2023, ya no estamos en 2010, donde recién estábamos como empezando todo, ¿no? Ya estamos en otro momento de aprendizaje y para eso es importante reconocer el error. Ahora, igual no me quiero quedar con ese discurso porque todo el mundo dice, hay que reconocer los errores. No, pero ahora pragmáticamente, bueno, nos sentamos a hablar, pero antes de hablar, vean, de lado, disculpe, ya, sentémonos, ya, se acabó. O sea, ya no sigamos, pero hace falta una cosa rapidita que se diga, que se exprese con palabras de los líderes y las lideresas de la CONAI y de la Revolución Ciudadana. Aquí está. Y hay que incluso que se desahogue, ya, no está mal. ¿No? Igual el movimiento feminista se quiere integrarse, que vaya una vocera y diga, vean cómo pasó esto de la votación. Imagínense, ya tuvimos otras votaciones del tema del aborto y seguimos hablando de cuando las 3 candidatas a la asamblea eran presidente y vicepresidentes votaron en contra del aborto. Sí, pero ahorita la Revolución Ciudadana votó, sus asambleístas votaron más a favor del aborto. O sea, ya estamos, o sea, ya no quedémonos como Alberto Acosta, María Paula Romo en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Constituyente donde rompieron el pacto. Hay que superar ese momento. Hay que superar, y porque aparte no es un tema, aquí no tenemos que quedarnos en cosas personales, sino como que ya, a ver, como país, ¿no? Como país, con esa madurez que es la que necesitamos. Esa madurez de pensar en nuestra agenda más potente de izquierda, al menos que la lucha de clases nos una, ¿no? Que es donde tenemos como algo común. Y ahí, desde reconocer como nuestros pequeños errores o decirle, mira, no me gustó que hiciste esto, así como niños y niñas pequeñas, pero creo que es importante hacerlo para que podamos quedar en paz. Y de ahí sí, ok, sentémonos a buscar puntos de común. Entonces, eso. Y creo que la última pregunta que me hiciste de las mujeres,
Es la era de las mujeres, Marta, estoy convencida. México, un país de los países más machistas, con unas tasas de violencia de género más altas de la región, va a tener su primera presidenta mujer y va a ganar. Claudia Sheinbaum va a ser la primera presidenta mexicana. Y esto no es porque, digamos, no solamente porque es una gran candidata y porque Morena es un partido que ha demostrado estar con los mexicanos y mexicanas de abajo, sino también porque es mujer y que estamos reconociendo que el tema de género también ahora es nuestro tiempo. No es coincidencia que ahora nosotras escribamos, pintemos, investiguemos, estemos haciendo de todo, ¿no? Y ahora que sea una presidenta mujer México y que también está pasando en otros países latinoamericanos, es una esperanza para todos. Así que eso no creo que más bien puede ser algo positivo para Ecuador, ¿no? Pensar en una candidata mujer. Y bueno, Marta quería acotar algo. ¿Todavía? ¿Sí? A ver, ¿ya no? Bueno. A ver. Es que no te entiendo, si sí o si no. Pero bueno. No, bueno, ok, gracias Marta. Bueno, yo primeramente muchas gracias a ti Marta y a ti Gabriela por esa diferenciación tan acertada que han hecho acerca de la organización CONAIE, porque es así realmente, ¿no? No se puede hablar de la CONAIE como un partido de izquierda, como el Pachacuti, que es un partido de izquierdas, sino que realmente están aglutinados ahí todos. Hay gente que tiene una convicción de derechas, pero claramente, ¿no? Eso fue muy importante aclararlo, ¿no? Que estamos hablando de ese brazo izquierdo de la CONAIE, de ese brazo izquierdo de Pachacutic, ¿no? Eso fue muy importante. Y bueno, Jimmy quiere hacer una pregunta desde Berlín. Por favor, Jimmy, habilita tu micrófono. Buenas noches. Estoy de acuerdo con los planteamientos que usted ha dicho de la izquierda, que a veces no se pueden unificar porque tienen a veces sus diferencias ideológicas y eso pesa mucho. La derecha para ellos es un negocio y se pueden unir más rápidamente, ¿no? Porque tienen objetivos claros. Pero nosotros hemos visto que, por ejemplo, nosotros vivimos en Europa y en Europa casi todos los países tienen un sistema parlamentario en donde tienen que tener mayorías en el Congreso o Asamblea, como se llama en Ecuador, para poder elegir digamos, a sus mandatarios, ¿no es cierto? Tienen una mayoría y están muchos grupos, tienen que alcanzar el 50% más uno y las izquierdas se unen normalmente, ¿no? Porque el sistema los obliga a hacer igualmente la derecha y a veces incluso se une izquierda y derecha en ciertos momentos eh, históricos, entre comillas, cuando pasa algo que tiene que de alguna manera levantar la economía local, nacional y digamos se ven obligados a eso, ¿no? Obligados moralmente, ¿no? Porque entonces, ¿no cree usted que esto de que las izquierdas, sobre todo las izquierdas, no pueden unificarse, siendo por lo general la mayoría de las poblaciones siempre de izquierda, o que tienen objetivos, la mayoría objetivos buenos, de desarrollo, etcétera? Entonces tienden siempre a la izquierda, como también un estudio sobre Latinoamérica lo había dado, que creo que el 63% de la población se declara ser izquierdista. Entonces, si tenemos todos esos elementos, ¿no cree que digamos, el sistema presidencial que tenemos, que es una de las tragedias de nuestros países históricamente, no sea uno digamos, de las consecuencias que también hace que precisamente estos grupos que constituirían una mayoría no puedan unificarse, porque el que gana en una elección, así tenga solamente 15% o 20 o 25, lo que salga mayoría, y después todos tienen que votar por alguien, pero representan solamente a esa minoría. ¿No cree que eso sea una de las mayores consecuencias de todo esto, de muchos de los problemas que tenemos en América Latina, como este de la unificación de las izquierdas? Ok, muchas gracias Jimmy por la pregunta.
A ver, el tema de la Asamblea Nacional y el sistema, porque es más profundo que un tema coyuntural, sino como el sistema como tal, ¿no? Yo como que tuve la oportunidad de investigar sobre, la verdad es que no me dedico casi nada a la abogacía, pero cuando estudié Derecho, mi tesis era sobre la relación entre el sistema, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso me interesó. Y de hecho hice sobre la muerte cruzada, y entonces pude ver cómo la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y aparte comparar con otros países, sobre todo europeos, en relación como al sistema parlamentario. Yo sí soy una persona que cree que hay que transitar hacia un nuevo sistema más parlamentario, quizás un semipresidencialismo podría ser como más efectivo en Latinoamérica. Siempre nos dicen como de cuando estudiamos la carrera de Derecho, hay que hacerlo porque de acuerdo a la historia del país y etcétera, pero nosotros copiamos mucho del sistema presidencial estadounidense, que donde ni siquiera la democracia es directa, ¿no? Porque vieron que no se vota ni siquiera directamente, ¿no? Entonces, la figura del presidente puede ser algo negativo. Yo creo que encuentro cosas muy negativas de Latinoamérica en el que estas figuras, porque miren lo que pasó en Venezuela, ¿no? Se murió Chávez y después ya, o sea, se acabó todo, ¿no? Entonces, y bueno, hay otros factores, pero eso es una razón principal, ¿no? Y acá podría pasar lo mismo con el correísmo si es que no se logra como jugar más como partido y no tanto con figuras de una sola persona. Es un problema también de los partidos políticos que tenemos, pero creo que más es por el sistema presidencial. Y de hecho, según Hernán Salgado, un constitucionalista ecuatoriano, dice, no vivimos solo en un presidencialismo, sino en un hiperpresidencialismo, donde las funciones del Ejecutivo son tales que pudo haber votado una Asamblea Nacional, ¿no? En medio de un juicio político. ¿No? La figura de que lo que hizo Guillermo Lazo es justamente porque vivimos en un hiperpresidencialismo, ¿no? Entonces creo que sí habría que ajustar, sería una de las principales cosas que se haría, yo digo, si ganamos una asamblea constituyente y que hay que reformar, y la constitución nuestra es de las mejores del mundo, yo me enfocaría en la relación del Ejecutivo con el Legislativo, justamente por ese desbalance que hay. Y creo también porque la asamblea tiene que jugar un rol, ¿no? Es súper deslegitimada la Asamblea Nacional. Y aparte tienen que aprender a relacionarse. Entonces, la izquierda democrática nunca habla con la revolución ciudadana. Entonces, uno, se deja claro que la izquierda democrática no es de izquierda, y hay que posicionen eso en el país, porque en las votaciones así no están siendo, no hay negociaciones, o que Pachacutic nunca puede hablar con la revolución ciudadana, pero si es que realmente funcionara más un sistema parlamentario, les toca. Ustedes están en otros países europeos, pero ahorita que estoy en Holanda, así, aquí les toca, y es pragmatismo, otra vez hablamos de la palabra pragmático, es que hay que ser pragmáticos. O sea, hay que hablar de un tema de la jubilación, de que quieren extender los años, bueno, los más de izquierda o los que no quieren explotar a sus trabajadores hasta que sean súper viejitos, tendrán que hablar entre esos, ¿no? Entonces, sí, creo que es una reforma que se debe hacer más en términos constitucionales. Y la otra es la que siempre hablamos, también mejorar nuestros partidos, ¿no? Porque tenemos asambleístas como Guadalupe Llori, que era el que estaba en Pachacuti y que votaba para el movimiento de Creo, para el partido de Creo. Entonces, también como no creo que solo se soluciona con el tema institucional, sino también con la cultura política que estamos haciendo dentro de nuestros partidos. Y eso es lo que me parece bien también de lo que está haciendo la CONAIE, ¿no? Que al menos está tratando de que Pachacuti, depurar un poco Pachacuti. ¿Y cuál era la otra pregunta? Creo que creo que nos quedamos de ahí, ¿verdad? Sí, contestaste bien, creo, porque es una de las cosas fundamentales, ¿no? Digamos, saber determinar qué tipo de modelo realmente queremos incluso en el futuro y lo más próximo posible, porque no podemos estar repitiendo errores históricos. O miren, ahora nosotros tenemos 5 poderes del Estado, cosa paradigmática en Ecuador, perdón, en el mundo, ¿no? Entonces también darle más operatividad, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Electoral, el Poder Electoral, o sea, darle un poco más de operatividad para que realmente funcione, ¿no? Igual son instituciones nuevas, entonces yo no culpo, porque creo que es algo que hay que jugar. Igual la muerte cruzada, por ejemplo, a mí me parece una gran figura, pero que está en desbalance a favor del presidente. Tiene que ser reformada. Pero estas decisiones más democráticas tienen que ser pensadas ya más como aterrizadas a lo que realmente está pasando en Ecuador, porque una cosa fue escribirla en Montecristi y ahora es lo que decimos, miren, ya operativizando no ha sido tan buena idea. Entonces, ir reformando estas ideas que fueron buenas y que creo que pueden resultar muy buenas, es que son reformadas al contexto actual y pensando más como ha sido utilizado en Ecuador. Si esa relación, estos 5 poderes, jugando de mejor manera.
Gracias, Gabriela. María, ¿tú querías acotar alguna cosa? ¿Sí? ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Sí. Siguiendo la línea sobre, ¿me escucha? Sobre prácticamente acorpar todavía más personas para participar a esta segunda vuelta. Hay un gremio que muchas veces se lo tiene no muy visto bien, pero porque por siempre ha tenido una cultura mucho más de derecha, pero que en estos últimos años está demostrando y está teniendo una gran incisión dentro de la política. Por ejemplo, aquí en Italia, muchas madres de la comunidad religiosa se presentan a los programas televisivos y dan opiniones políticas. Y muchas veces ven que esas opiniones políticas tienden a ser de sinistra. De hecho, hubieron artículos de periódico en donde decían que votaban netamente por un partido que aquí se conoce por el PD, que es completamente de derecha. En Ecuador, ¿cómo se está viendo en esta, de izquierda, discúlpeme, uy, me van a matar después. ¿Cómo han visto esta parte religiosa, o sea, la comunidad religiosa? ¿Qué quiere hacer? Aparte, Armijos, que dijo que iban a, como comunidad, iban a apoyar a Luisa González en una segunda vuelta, pero no hay solo ellos, hay muchas más comunidades y hay una influencia mucho más grande. Tenemos aunque un papa que lo vemos completamente de izquierda, que está cambiando con lo que era el anterior, que tenía miedo al comunismo, que no quería saber más nada, a uno que en vez quiere de nuevo que lleguen a los menores, un papa que prácticamente levantó una comunidad marginal en Argentina y que por eso también fue perseguido. Entonces, ¿se ha visto algo en esta parte? ¿Han trabajado algo en la parte de la comunidad religiosa para la segunda vuelta con Luisa González? Ok, muy buena pregunta, excelente. Es algo que está por fuera, lo dejé por fuera porque realmente no considero que la Iglesia Católica sea de izquierda, ni que tampoco, sí, bueno, podemos ver cómo ha sido la historia de la Iglesia, ¿no? En general, ahora que el Papa tenga otra representación simbólica distinta es otra cosa. Pero en relación a estas elecciones, la religión sí juega un papel súper importante, entonces me parece que es relevante mencionarlo al menos. En Ecuador, y creo que en el mundo, porque es verdad, no está pasando solo en Ecuador, la religión está jugando un rol predominante. Lamentablemente, de acuerdo a algunos estudios, la religión le está haciendo juego a la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vox, o podemos ver como en México también que se veía como la relación de los grupos religiosos en contra de la izquierda. Otro mensaje súper importante que lo vi en este libro de Verónica Gago en Argentina, decían que la derecha juega con este discurso de ser anti derechos de las mujeres y de las comunidades LGBTI, de hecho hablan de la ideología de género, ¿no? La ideología en contra, menciona la ideología de género como un peligro, por poco la extinción humana, ¿sí? Así de peligrosas considerada el feminismo, y en este marco decían como tenemos que votar por proyectos religiosos, ¿no? Pero en Ecuador pasa algo particular, ¿no? Porque tratamos, y me parece que está bien, digamos, si yo tuviera que ser como una estratega política, sería igual práctica y diría, está bien que utilicen que traten de debatir o de apropiarse del discurso religioso y mezclarlo con la izquierda, porque es casi imposible eliminar el discurso de la religión, porque hay muchas personas creyentes, aparte también hay una crecida evangélica, ¿no? No solamente católica, y entonces en estos grupos, si no hablas de la religión, pierdes nomás el voto, nomás porque Dios va como por primero. Y aquí Luisa González ha sido criticada por muchos de la izquierda, pero yo quisiera ahí también que se le pueda comprender, es que está utilizando lo que está representando a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? En un tema religioso. Y es religioso, tiene tatuados, ni sé qué ver, no es que está mintiendo, ¿no? Auténticamente eso es religioso, ¿no? Ella cree en Dios, y lo ha dicho recién en un templo, no sé si fue en un culto evangélico o en la iglesia católica, pero lo mencionó, dijo, no, yo primero Dios, prefiero perder las elecciones a decir que no creo en Dios. Eso fue lo que dijo. Pero obviamente también lo está haciendo de una manera estratégica para ganar los votos, no es que no, ¿no? O sea, cree, pero también considera. Ahora, y esa mezcla entre la religión y estar en un proyecto de izquierda está súper bien. Yo ahí solo le metería más incluso la discusión feminista, porque hay grupos religiosos donde también están a favor de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. O sea, no necesariamente son antagónicos, ¿no? Entonces, ahí puede entrar ese discurso más progresista. Ahora, dejarlo por fuera es un peligro. Ahí sí diría, ratito. O
sea, una cosa es que está bien que crea en Dios, otra cosa es que diga, creo en Dios y estoy en contra del aborto, ¿no? Y otra vez lo diga en la campaña, cuando gane yo vamos a, eso ya es lo que está pasando, no sé, con Milei, o lo que pasó también en Brasil, ¿no? Con el anterior presidente, ¿no? Ahí fue súper grave, Bolsonaro lo decía, como por poco Dios, Dios, y chao ideología de género. Eso sería un error. Y creo que Luisa se ha sabido medir en los últimos momentos, al menos creo que ha cambiado justamente porque no es solamente ella, sino un partido que está detrás, y esa diversidad creo que la mantiene, ¿no? Tratando de manejar la religión, el movimiento feminista, la izquierda, la lucha de clases, entonces están como conglomerados. Ahora, los candidatos de derecha siempre son religiosos, o sea, Daniel Noboa, religioso. ¿Saben qué me sorprendió un montón en la primera vuelta? Todos estos hombres guayaquileños, aparte, vestidos súper formales, yendo a la iglesia por la unión, ¿se acuerdan que hubo esto después de la muerte? Y sus esposas rubias de adorno, ¿no? Era una cosa así como que les parecía una escena impactante, diría yo, ¿no? Entonces, sí, lo digo así como lo mostraron, ¿no? Entonces, no estoy juzgando que crean o no crean en Dios, pero sí como ese simbólico, estamos hablando del país, queremos hablar de políticas públicas, nos estamos muriendo y van a la iglesia y se sientan, esa imagen es la que querían proyectar, ¿no? En la campaña. Entonces, sí, creo que es preferible como digo, en pensar más como en lo que están estableciendo en sus políticas públicas, porque, ojo, no pueden poner esos planes de gobierno, Dios nos va a salvar, ¿no? Porque estamos en un país donde, en estados donde no podemos establecer una religión, está prohibido establecer como una religión en el país. Entonces, creo que eso es una cosa, ahora que en términos personales lo utilicen, está bien, creo que está bien, y que es lo que también la población ecuatoriana es, ¿no? O sea, no podemos evitar hablar con gente que cree en Dios, porque también tienen que ser representados y representadas, ¿cómo no? ¿No? Ese discurso. Ahora que Más lo que podamos todo, como... Sí, dale tú, porque... discúlpeme si me metí, más que todo porque no tenemos que cerrar los ojos. La comunidad religiosa también recibe subvenciones del Estado. Hay algunas comunidades que tienen propios tratados directamente con el Estado para poder llevar adelante sistemas educativos. Entonces, de ahí también tenemos que comenzar a ver la inclusión, sí, ok, pero comencemos a ver aquí también esta parte. Es mucho más complejo aglomerar todos conjuntos, pero también tener una visión clara, como dices, no podemos decir que nadie creemos a Dios y como usted dijo lo último, pero también considerarlo sería una cosa muy importante. Sí, bueno, sin olvidar que somos un Estado laico, o sea, esa es la única cosa. O sea, somos un Estado laico, entonces tampoco podemos poner eso en el plan de gobierno, por ejemplo, ¿no? Y también repetitivamente, y que sea solo eso, sería un error. O sea, y eso ya no es un error político de campaña, sino un error como país, o sea, porque no podemos, o sea, tampoco jugarnos a eso, ¿no? Y de ahí sí, o sea, estamos de acuerdo con que hay que igual referirse a algo que es una realidad del país, ¿no? La religión es algo que está y que está pasando como vinculado con la política, ¿no? Se está vinculando con la política. Había esta serie que se llama El Reino, les recomiendo, estuvo muy buena en Netflix, Argentina. Y ahí ven cómo la religión se mezcla con la política. Y cuando la veía decía, esto en verdad que no está tan alejado de la realidad. Quién sabe, después de algún rato, o sea, o es la presidenta mujer como Claudia Sheinbaum, o puede ser como el pastor como presidente, ¿no? Creo que son justo medio, les veo como unas opciones que está lo que pasa alrededor de la política. De acuerdísimo, de verdad. Tanto la religión como los afectos pues tienen en Latinoamérica un papel muy importante y ahora en particular, eso en general, ¿no? Y en particular lo vemos ahora en Ecuador, pues que actualmente en estas elecciones pues sí que están configurando de alguna manera el vivir político, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho eso que dijiste, Gabriela, de no dejar a nadie afuera, ¿sí? Aquel prácticamente llamamiento a reunirse, dijiste pedir perdón, hablaste de humildad, ¿sí? En pos de crear una unidad, reconocer errores, etcétera, ¿no? Y que no solamente sean palabras hueras, sino que realmente se las tome en serio. También como dijo Jimmy, pues aquí estamos acostumbrados, los que vivimos en Europa, a ver que a nivel político el agua y el aceite se juntan, ¿sí? Por la gobernabilidad se juntan y funciona, tienen sus diferencias, pero ¿de qué se trata? Yo creo que eso es realmente lo que tenemos que realizar, ¿no? Tenemos que caer en cuenta
de qué se trata en estas elecciones, este domingo, qué es lo que nos estamos jugando, ¿no? De qué se trata. No solamente es las riñas que ha tenido el ala izquierdista de la CONAIE con la Revolución Ciudadana o la derecha y la izquierda, sino se trata realmente de la realidad de nuestro país, se trata de nosotros, se trata de nuestras familias que están allá, es algo muy importante, ¿no? O sea, no perder ese foco y dejar de un lado todos esos afectos, ese odio que está realmente dominando en las redes es terrible, ¿no? Ver cómo eso domina el discurso de mucha gente, ¿no? Independientemente del estrato social, etcétera, ¿no? Bueno, en honor a tu tiempo, Gabriela, ¿sí? Te queríamos pedir un mensaje final, ¿sí? Por favor, para nuestra audiencia. Bueno, mi mensaje final es primero que agradecer estos espacios que me parecen vitales, sobre todo para las personas que nos encontramos fuera del país, sabiendo que nos importa lo que está pasando en el Ecuador, que nos importan nuestras familias, nos importan las personas que se la están pasando peor, porque creo que por esos y por esas debemos votar estas elecciones. O sea, ahorita, de hecho, la cosa está tan grave que hemos pensado en estas personas que han perdido un familiar, porque así es lo que estamos viviendo, o que se encuentran en una cárcel donde todos los días existe un nuevo escándalo de una crisis carcelaria, que se encuentran niños y jóvenes que se encuentran captados al narco. O sea, ya estamos llegando como a lugares muy extremos y creo que por estas personas, tenemos que votar estas elecciones, ¿no? Entonces, que dejemos quizás de romantizar como ciertas posiciones sin dejar de lado la utopía, porque creo que es lo que nos hace caminar, pero también como pensarlo de manera súper práctica, que no podemos dejar la derecha otra vez. Y si es que estas elecciones, tengo que ser un poco pesimista, si estas elecciones no ganamos, espero que haya una sorpresa realmente, que haya una sorpresa, un voto escondido, que este voto, que las personas que van a votar nulo a último momento digan no, pero si es que llegamos a perder, que el 2025 que sea nuestro momento y ya quizás un momento no solamente de una unión como electoral, sino también ya como una fuerza política preparada para afrontar esto. O sea, que tengamos la madurez de poder sentarnos a conversar. Y cuando hablo de esto, no solamente es como los grandes líderes de los partidos o de los movimientos sociales, sino también nosotros, nosotras, nosotres, que nos encontramos en diferentes lugares, decir, mira, yo antes no te quería escuchar, pero sentémonos a conversar. O sea, hablemos, ¿qué necesitamos? ¿Qué hacemos? Y que también estemos activos en la resistencia porque se vendrían años muy difíciles para el país. Por suerte es un periodo corto, pero bueno, todavía no quiero adelantarme porque tenemos mañana el debate, que veamos el debate, que podamos comentarlo, que lo veamos con este ojo crítico, pero también apoyando como a la única opción que tenemos actualmente de la izquierda, porque es así ahorita, o la derecha o la izquierda, y creo que el título de esta conferencia, de este conversatorio era la unidad de las izquierdas, y entonces unámonos mañana en la única posición en la que deberíamos poder sentarnos en este momento frente a la realidad que vive el país. Y bueno, eso, ya estamos muy de noche acá, así que qué bueno verles ustedes también preocupados y preocupadas por estos espacios, pese al día y pese a la hora. Ese es el compromiso que tenemos en nuestro país, al que le tenemos un infinito amor y por el cual seguimos en la resistencia. Así es. Agradecemos a Gabriela Gallardo por su ponencia. También agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí en la plataforma de Zoom y en el Facebook Live. Somos el Enlace Latinoamericano Europeo, que es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos aquí en Europa, y que tenemos como objetivo, bueno, construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración en lo cultural, en lo político, en lo social. Queremos vigorizar nuestra representación como migrantes latinoamericanos aquí en Europa. ¿Sí? Les deseamos una excelente noche y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan por favor esta conferencia interesante. Conéctense también el próximo miércoles, que tendremos a un catedrático peruano, Julio Roldán, con un tema geopolítico. Y actualísimo también, América Latina entre Estados Unidos y la China. Los esperamos. Buenas noches y gracias.